Muy buen día, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Listos para poder comenzar con nuestra clase de hoy? Muy buen día con cada uno de ustedes, muchachos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Entonces, listos para comenzar. Empezar ahí todos recargados con nuestro tema de hoy que tiene que ver, jóvenes, con las altas culturas o como también se le conoce las culturas pre-incas. Y un poco para ir reforzando, un poco para ir reforzando este tema, ya un poco para ir reforzando este tema. Pregunto, jóvenes, estas altas culturas, ¿qué elemento tienen? ¿Qué elemento tienen que no tiene, por ejemplo, Caral o las otras civilizaciones? ¿Por qué a este grupo si se le considera las altas culturas? ¿Qué tal, chicos? Buen día con todos aquellos que se están incorporando a la clase. Muy buen día con cada uno de ustedes. A ver, ¿cuál es ese elemento que permite considerar a estos pueblos como una alta cultura? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? John Rowe destacaba mucho eso, jóvenes. Recuerden, el desarrollo de la cerámica, ¿ya? El desarrollo de la cerámica. Muy bien. Y vamos entonces a empezar con esta pregunta para un poco ir desarrollando un poco y recordando ciertos puntos de las altas culturas. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta número uno? ¿Qué me dicen, chicos? Muy bien, por ahí me dicen, profesor, la uno sería la B. Ok, a ver, veamos. Si esto es así, para Lumbreras, nuestra alta cultura andina surgió por... Ahí está. Muy bien. La respuesta sería la letra B. Muy bien.
Así es, Max Ulle, quien plantea la teoría inmigracionista, habla de un origen extranjero, foráneo, mm, de Mesoamérica, ¿no? Habla, por ejemplo, de culturas mayoides. Tello habla de un autoctonismo donde Tello, por ejemplo, considera que el origen de nuestra cultura está en el oriente, ¿cierto? En el oriente, en la región amazónica, y habla de Chavín como la cultura matriz, ¿cierto? La cultura matriz. Eh, claro, en algunos casos Tello considera que Chavín es más antigua respecto a las culturas que planteaba Max Ulle, ¿ya? A lo que planteaba Max Ulle. Pero podremos ahí colocar mejor que Chavín es una cultura matriz porque Chavín da origen a otros pueblos, ¿no? Da origen a otros pueblos. Kaufman habla de una teoría aloctonista que, si bien es cierto, para él, el origen de la cultura peruana y mexicana estarían en la cultura Valdivia, porque tiene la cerámica más antigua de América. También reconoce que la cultura matriz en el Perú es Chavín. Y en el caso de Lumbreras, que obviamente la respuesta es la B, habla de que hay factores externos e internos y eso permite tener un estilo propio, ¿ah? Eso permite tener un estilo propio. Muy bien, así que por eso la respuesta sería la letra B, jóvenes. Muy bien. Y para recordar un poco el primer horizonte, tenemos ahí ¿Qué al, pasó? ¿Ah? a ver, tengan cuidado No. con sus audios, Mi papá Alison. tiene crédito. A ver, hay que tener mucho cuidado con sus audios, chicos. Muy bien. Continuemos, continuemos. A ver, en el formativo inicial es el periodo donde se desarrolla la cerámica, ¿correcto? Es el periodo donde se desarrolla la cerámica. Y ahí tenemos a Tutiscanyo y la fase Kotosh-Guairejirka, donde encontramos una de las cerámicas más antiguas en el Perú. En este periodo se comienza a desarrollar la orfebrería. En los restos de Kunturhuasi se han encontrado objetos de oro, objetos de plata. El desarrollo hidráulico, podemos decir que ya se consolida, a diferencia del periodo arcaico. Una clara muestra es el canal de Cumbemayo. Se desarrolla el cultivo del maíz y se desarrolla el telar.
Hay que recordar que el telar es una máquina para realizar tejidos. Pero a ver si recordamos un poquito de la clase anterior. Los tejidos en el periodo arcaico. ¿Cómo estaban hechos los tejidos del periodo arcaico? A ver, chicos, ¿cómo estaban hechos los tejidos en el periodo arcaico? En Huaca Prieta. Recordemos, en Huaca Prieta. Recuerden, en Huaca Prieta estaban hechos a mano. En cambio, ahora que hablamos del telar, ya estamos hablando, no se olviden, de una máquina. Muy bien. Seguimos. Y cuando hablamos del formativo medio, jóvenes, cuando hablamos del formativo medio, ¿de qué cultura estamos hablando, jóvenes? De Chavín. Muy bien. Estamos hablando de Chavín, por ende estamos hablando del primer horizonte. Ahí tenemos a Chavín. Y recordemos que Chavín se caracteriza por consolidar, consolidar la teocracia. Repito, consolidar la teocracia. Chavín, recuerden que tenemos a los sacerdotes, tenemos ahí a los sacerdotes astrónomos. También a esto le pueden decir especialistas.
A ver, jóvenes, ¿por qué a estos sacerdotes de Chavín lo llamaban especialistas? ¿Por qué el término de especialistas? Recuerden que le llaman especialistas o lo llaman sacerdotes astrónomos, porque no se olviden, jóvenes, no se olviden que ellos tenían conocimientos. Repito, ellos tenían conocimientos. ¿Conocimiento respecto a qué? A los cambios climáticos, a los cambios atmosféricos, y esos cambios hay que recordar de qué manera afectaban o sobre qué influían, sobre las actividades económicas de los pueblos de esta época. ¿Y cuáles eran esas actividades? Agricultura, ¿cierto? A ver, tengan cuidado con su audio, por favor. Vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado. Muy bien. Entonces ya saben por qué a estos sacerdotes astrónomos lo llamaban especialistas. Primera síntesis porque Chavín había sintetizado todo lo hecho por otras culturas, lo había mejorado, correcto, lo había mejorado, y obviamente había comenzado a difundir hacia otros pueblos. Por eso se le consideraba la primera síntesis. Cohesión cultural, porque obviamente, jóvenes, había logrado consolidar un estilo y no hay que olvidar que ese estilo, esa cohesión, se puede observar en otros
pueblos. Entonces hay una influencia cultural. Cultura matriz, como ya dijimos, porque da origen, da origen a otros pueblos. Da origen a otros pueblos. Y es un centro de peregrinación, es un centro de peregrinación, porque todos los pueblos justamente iban hacia Chavín de Guántar, al templo viejo de Chavín, a rendir los tributos, a rendir los tributos, y de esa manera seguir teniendo la bendición o la información que ellos necesitan para su actividad agrícola. Por eso es considerado un centro de peregrinación. Muy bien. Y en el formativo final, es el periodo donde Chavín, recuerden, entra en una decadencia. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué los sacerdotes de Chavín pierden poder? ¿Por qué los sacerdotes de Chavín pierden prestigio? A ver, jóvenes, ¿por qué pierden poder? ¿Por qué pierden prestigio? ¿Qué es lo que les daba poder a los sacerdotes de Chavín? Claro, ellos eran importantes por sus conocimientos, ellos eran importantes por sus adivinaciones. Muy bien. Pero como hubo un mega fenómeno del niño, esas adivinaciones ya no eran tan, pero tan acertadas. Muy bien. Seguimos. Este formativo final es un periodo de transición saliendo de lo que es el primer horizonte y dando paso al primer intermedio. Muy bien. Y ahí tenemos a Paracas, que se divide en Paracas, Cavernas y Necrópolis. Tenemos a los Vicus, importante en el desarrollo de la orfebrería. Clara muestra la Venus de Frías. Tenemos a Salinar o Gallinazo
importantes por el desarrollo de su cerámica escultórica, que algunos consideran que son antecesores de la cerámica moche. Muy bien. Y la cultura pucará, antecesora de lo que va a ser la cultura tiahuanaco. Estos pucará se caracterizan por el desarrollo de los famosos monolitos. Y ahí tenemos al monolito degollador. Y estos monolitos se caracterizan por tener figuras antropomorfas. Antropomorfas. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 7. A ver cuál sería la respuesta en la pregunta número 7. Muy bien, me dicen profesor en la pregunta 7 es la B, profesor. Veamos si es así. Correcto. La influencia que ejerció en distintos pueblos o culturas. Claro que sí, porque ahí nos habla de Chavín, ¿cierto? Nos habla que se desarrolló en Ancash, pero que los orígenes de Chavín estarían en la Amazonía. Y nos dice que los lugares arqueológicos de Chavín se construyó aproximadamente hacia el 1200 a.C. Y nos dice que Chavín es denominada la cultura matriz, ¿no? ¿Por qué? Porque influye en otros pueblos, en otras culturas. Muy bien. Seguimos. Vamos a la número 8.
ver, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? Muy bien, me dicen profesor, la 8 es la A. Veamos si es así. Correcto. Dejaron de creer en los sacerdotes de Chavín porque ya no predecían como antes. Muy bien. Seguimos. Y vamos al primer intermedio o primer desarrollo regional. Y empezamos con Moche. Con Moche. Moche desarrolló una gran actividad hidráulica, ¿cierto? Un gran desarrollo de la hidráulica para su actividad agrícola. Ahí tenemos el acueducto de Ascope, tenemos la represa de San José. En algunos casos le dicen represa, otros lo llaman reservorios, porque obviamente su objetivo era almacenar el agua, contener el agua. Por eso le dan el término de represa o de reservorio. Y tenemos ahí al canal de la Cumbre. Hay que recordar que Moche se desarrolla en la costa norte. El agua de los ríos de la costa norte es irregular, ¿cierto? Es irregular porque los ríos de la costa dependen mucho de las lluvias en la región andina. Por eso, por eso, jóvenes, eran importantes el desarrollo de estas técnicas hidráulicas. Muy bien. Tenemos ahí el desarrollo de la arquitectura, pirámides truncas, escalonadas, con rampas de acceso. El adobe marcado o el adobe tributario es porque cada familia tenía que entregar una cierta cantidad de adobes y obviamente los marcaban o le ponían una seña para poder identificar a qué familia pertenecía. Los murales también, los moche plasmaban
muchas de sus ideas o muchos de sus acontecimientos de su vida cotidiana en las paredes. Y así hemos encontrado, por ejemplo, la imagen del dios degollador, hemos encontrado, por ejemplo, la rebelión de las cosas o la rebelión de los artefactos. Esos son los murales. Y el tipo de sus construcciones monumental, pues, donde está, donde vive la teocracia, ¿ya? Donde vive la teocracia. Militar porque habían construcciones de fortaleza, ¿ya? Y doméstica donde vive la población en común. Cerámica, ahí tenemos su cerámica bícroma, escultórica, realista. Ahí tenemos los famosos huacos retratos. Ahí tenemos la tumba del señor de Zipán. Y hubo una pregunta, jóvenes, respecto a la tumba del señor de Zipán, que es lo siguiente. ¿Qué representa, qué representa la tumba del señor de Zipán? A ver, jóvenes. El entierro del señor de Zipán representa la vida después de la muerte. Sí hay una creencia, jóvenes, en la vida después de la muerte. Pero también es cierto que debido a la forma de entierro del señor de Zipán, deja claramente marcada, una marcada diferencia social. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Seguimos. Y ahí tenemos al hallazgo de la señora o dama de Cao, que fue descubierta por el arqueólogo Régulo Franco. ¿Y qué representa la señora o dama de Cao?
Muy bien, la llamada ginecocracia. Muy bien, el poder que las mujeres hoy se conoce tienen en estos pueblos, ¿no? No solamente se piensa que se dedicaban a las actividades propias de la familia, sino que hubieron mujeres que también tenían una función de gobierno. Muy bien, excelente. Y vamos a Nazca. Tenemos como su centro principal a Caguachi. Su centro principal a Caguachi. Ahí tenemos su cerámica, una cerámica polícroma, una cerámica polícroma, pictórica, con dos picos divergentes y un azapuente. Pregunto, jóvenes, pregunto. El hecho de que Nazca haya pintado en su totalidad toda su cerámica, ¿eso qué indica, jóvenes? Muy bien. Horror al vacío. Muy bien. Horror al vacío. Muy bien. En la agricultura desarrollaron estos famosos ojos, acueductos subterráneos, galerías filtrantes. A ver, jóvenes. Y, eh, a ver, jóvenes. ¿Por qué hacían estos pozos los Nazca? Muy bien. Porque vivían en un lugar donde había poca agua, en una pampa, y buscaban obviamente aprovechar el agua del subsuelo, aprovechar el agua de la napa freática. Muy bien, no se olviden, ¿ah? Obtener el agua del subsuelo o de la napa freática.
Muy bien. Tenemos ahí los geoglifos o líneas de Nazca que fueron descubiertas por Toribio Mejía Sexpe. Pero recuerden que la teoría más aceptada es la de María Reich, que es un calendario astronómico agrícola. También tenemos a Paul Kosok, y Paul Kosok nos dice que es un calendario astronómico, y John Reinhardt, que es un culto al agua, un culto al dios Con. Muy bien. Eso es lo más resaltante de Nazca. Muy bien. Y acá tenemos otras culturas del primer intermedio. Tenemos a Recuay, importante por el desarrollo de las cabezas clavas. Pero recuerden, en el primer intermedio, ¿no? Tenemos a Pachacamac por la construcción de sus templos utilizando los adobitos en forma de estantería. Y tenemos también ahí a su dios Pachacamac. Y tenemos a Huarpa, su centro principal en Ñahuimpuquio. Y la relación de Huarpa con Nazca y Tiahuanaco, pregunto, de esa relación entre Nazca, Huarpa y Tiahuanaco, ¿qué surge, jóvenes? Jóvenes, ¿qué surge de la relación o fusión entre Nazca, Huarpa y Tiahuanaco? Muy bien, surge el imperio Huari. Muy bien, surge el imperio Huari. Muy bien. A ver, vamos con esta pregunta, jóvenes. A ver, ¿cuál sería la respuesta?
Muy bien, muy bien. La B, exacto. Las mujeres tenían cargos políticos en la organización Mochica. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 5. Muy bien, me dicen por ahí la 5, la C. A ver qué me dicen los demás. Chicos, ¿cuál sería la respuesta en la 5? La respuesta, joven, es la C. Aparece en cabezas trofeo. La violencia está con las relaciones de poder. Acá hay una cabeza trofeo, por ejemplo. Y obviamente esas cabezas trofeo representaban, pues, el poder de los nazcas en sus enfrentamientos, en sus guerras. Y Nazca se caracteriza también por una teocracia militar. Así que la respuesta sería la C. Vamos con la número 6. Muy bien, chicos, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 6? Bien, me dicen por ahí la C.
Otros la D, otros la A. Muy bien. La respuesta, jóvenes, ya que nos hablan de los Nazca, sería la D, aprovechando la napa freática, el agua del subsuelo. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente pregunta sobre la cultura Lima. Muy bien. La 9 me dicen que es la E. Muy bien. Los adobitos. Muy bien. Los adobitos. Muy bien, jóvenes. Y es la hora del examen. Ya sabemos como todos los días que tenemos que desarrollar nuestro examen diario. Así que ahorita les voy a compartir el link. Muy bien. Ahí estoy compartiendo el enlace. Ya saben, jóvenes, tenemos 10 minutos para desarrollar y después continuar con la clase.
Si tienen algún inconveniente con dar el examen, me indican por favor. Recuerden, tenemos 10 minutos, jóvenes. Leen bien las preguntas. Recuerden cuál es la técnica característica de los Nazca. Dónde aparece la teocracia, tienen que recordar muy bien. Así que lean atentamente sus preguntas, jóvenes.
Muy bien. Todavía nos quedan unos minutos. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 te están preguntando sobre Chavín. Pregúntate si Chavín tuvo ejército o no. ¿Qué tipo de gobierno era Chavín? Pero también te dice el formativo, que se desarrolla en el formativo. Por eso le dije, ¿cuándo aparecen los primeros estados teocráticos? Acuérdense de la clase anterior, qué forma de gobierno aparecen desde la clase anterior. Último minuto, jóvenes. Último minuto, vayan terminando su examen, jóvenes. Muy bien, 30 últimos segundos. Muy bien. Cerramos el examen en 3. Cerramos el examen en 2. Cerramos el examen en 1. Muy bien. A ver,
Vamos con la primera pregunta. Y en esta pregunta nos dicen, ¿cuál de las siguientes teorías no explica, ¿cierto? No explica el origen de la cultura andina peruana, ¿cierto? En la pregunta número 1 habíamos hablado de Maxule, de Tello, de Kaufman y de Lumbreras. Jarlica no corresponde al origen de la alta cultura andina peruana porque su teoría tiene que ver con el poblamiento de América. ¿Ya? Tiene que ver, repito, con el poblamiento de América. Así que la respuesta es la D, muchachos. En la siguiente pregunta nos hablan del horizonte temprano. Nos dice que es un periodo de similitudes a lo largo del territorio del Perú, donde hay una homogeneidad religiosa en torno a dioses felinos, iconografía del jaguar, caimán, anaconda, cóndor. Nos habla de una homogeneidad arquitectónica en torno a los templos en forma de U invertida. Es decir, y nos vuelve a mencionar, el horizonte temprano es el periodo de la homogeneidad, de la igualdad, gracias a la influencia de Chavín de Guanta. Ahora, Lumbreras define a este periodo como formativo. Y hay que recordar lo siguiente. Nos dice, ¿es la época de origen de la agricultura y ganadería? No, porque eso se desarrolla, el origen de la agricultura y la ganadería aparece o se desarrolla, repito, en el arcaico superior. En el arcaico superior. Nos dicen, se forman los primeros estados teocráticos, tampoco, porque recuerden que en Caral ya había teocracia. Y si hablamos de Caral, estamos hablando del arcaico superior. Por eso les mencionaba que tienen que acordarse de la clase anterior. Ustedes tienen, jóvenes, que analizar dónde aparece las formas de gobierno. Y eso, recuerden que se ha visto en el tema de los primeros pobladores del Perú. ¿Se iniciaron grandes culturas peruanas? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que durante este periodo del formativo se desarrolla la cerámica. La respuesta era la C. Ahora, la D, ¿por qué no, profesor? Porque nos dice que Chavín, miren, la D y la E van a estar relacionados, nos dice que Chavín conquista numerosos pueblos. Y para conquistar, Chavín debería haber tenido ejército. Y Chavín no tuvo ejército. Chavín era una teocracia, mas no una teocracia militar. Nosotros hablamos de que Chavín habían sacerdotes astrónomos, sacerdotes especialistas,
pero no militares. La teocracia militar, no se olviden, aparece en el primer intermedio. Moche, Nazca, Lima, Recuay, Huarpa. Ahí hay teocracia militar. Chavín lo que hace es influir en otros pueblos, pero no es que conquiste, muchachos. Así que por eso la respuesta sería la letra C. Y en la número 3, nos hablan de Nazca. De Nazca. Y esta pregunta es muy parecida a una de las preguntas que desarrollamos ahorita en la clase. Y la técnica más característica de Nazca son las galerías filtrantes, los puquios, los acueductos subterráneos. ¿Y qué buscaba Nazca? Aprovechar el agua del subsuelo o de la napa freática. Así que la respuesta era la E, jóvenes. Entonces, le digo esto porque la mayoría ha respondido mal la pregunta número 2 y en la pregunta número 3 están al 50-50. Chicos, son datos o son informaciones, son explicaciones que se está dando durante la clase y hay que, obviamente, tener muy en cuenta, hay que estar muy atentos porque a la hora del examen de admisión son puntos que nos pueden costar el ingreso. Vamos con el horizonte medio y el segundo intermedio. Vamos a hablar de los dos periodos. Y vamos a empezar con el segundo intermedio. Tenemos a Tiahuanaco. Estado expansivo colonizador. Y no te olvides que Tiahuanaco es considerado un estado expansivo colonizador porque Tiahuanaco busca colonias agrícolas, ¿ya? Colonias agrícolas a través del control de pisos ecológicos, porque lo que Tiahuanaco busca es tener tierras agrícolas en distintos pisos altitudinales para así poder tener una variedad o diversidad de productos. Y como Tiahuanaco se desarrolla a 3.800 metros sobre el nivel del mar, repito, 3.800 metros sobre el nivel del mar, los tiahuanacos tuvieron que combatir a las heladas, tuvieron que combatir a las bajas temperaturas. Por ende, jóvenes, por ende, crearon los famosos camellones o guaruguarus, o también llamados sucacoyos. Así que si te preguntan cuál era el objetivo de los camellones, combatir las heladas, combatir las bajas temperaturas. A nivel de la arquitectura, recordemos que sus construcciones son monumentales, de gran tamaño, megalíticas porque utilizaron piedras de gran tamaño,
Tenemos que utilizan las grapas de bronce para poder, jóvenes, unir a estas piedras y así evitar que se muevan o se separen. Simétrica, porque obviamente las piedras encajan muy bien entre sí. Simétrica. Muy bien. Tenemos ahí la escultura, una escultura lítica, una escultura lítica. Antropomorfa, recordemos a los famosos monolitos. Y esos monolitos obviamente representan imágenes religiosas, representan a sus deidades. Como podemos ver ahí en la imagen del dios Huiracocha, ¿no? Vemos ahí al dios Huiracocha. Y tenemos ahí en la cerámica, jóvenes, tenemos ahí en la cerámica los vasos ceremoniales, tipo quero, algunos lo llaman así, tipo quero. Una cerámica polícroma, una cerámica polícroma. Pictórica también. Sobresale el color anaranjado, sobresale el color anaranjado. Y eran de uso ceremonial, pero también había cerámica de uso doméstico. De ahí tenemos al imperio Wari, ¿ya? Tenemos ahí al imperio Wari, su capital Viñaque, ¿ya? Su capital Viñaque. Hay que recordar que es Lumbreras, hay que recordar que es Lumbreras quien le da la categoría de imperio, ¿no? Le da la categoría de imperio porque como todo imperio impone ciertas características como sus yactas, ¿cierto? Establece cabeceras de región para poder controlar y administrar cada uno de los pueblos sometidos, cada uno de los pueblos conquistados. Crea una red de caminos también, crea una red de caminos. El Guariñán, o si quieren algunos, el Capañán, establece como idioma oficial el quechua, el culto al dios Huiracocha. Muy bien. Ahora, para Rukshadi, repito, para Rukshadi, Wari no era un imperio, sino que para ella era un conjunto, ¿ya? Un conjunto de ciudades que se relacionaban comercialmente. Por eso habla de un emporio comercial, que todos los pueblos iban hacia la capital
para desarrollar este intercambio comercial. Pero recuerden, la teoría más aceptada es la de lumbreras. Una cerámica polícroma con figuras antropomorfas y zoomorfas, el uso de vasijas y tazones, utilitaria o doméstica, y también religiosa. Y su técnica más, vamos a decir así, agrícola más importante, son los andenes que se construían en la falda de los cerros con el objetivo de poder ampliar la frontera agrícola. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Y vamos con la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta en la siguiente pregunta? Muy bien. Dicen la 2, la E. Correcto. Muy bien. Muy bien. Y terminamos con esta pregunta, jóvenes. Con esta pregunta terminamos. La respuesta, jóvenes, sería la de 2, 3 y 4. Claro, porque desarrolla el control de pisos ecológicos, Tiahuanaco desarrolla los guaruguarus y también desarrolla la deshidratación de alimentos. Muy bien, jóvenes, con eso estamos terminando nuestra clase de hoy. Muchas gracias a ustedes por su atención y hay que recordar, chicos, a estar más atentos en el desarrollo de las preguntas del examen. Que tengan cada uno de ustedes un buen día, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.